Gracias, Adri. Quería que nos cuentes hoy de qué se trata este maridaje que elegiste para el libro de Andrés. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos otra vez. En esta oportunidad, la verdad que el vino que elegimos realmente va a caer súper para estos días que sin saberlo nos están trayendo una primavera muy agradable, muy gratificante. Por eso decidí del envío de esta semana elegir la presentación más grande. ¿Sí? Porque aparte tiene tapa rosca que nos permite abrirla y volverla a cerrar, o sea, tener una medida individual y después al que le gustan los vinos oscuros tener su delicatessen en tinto. Pero creo que en este caso lo más interesante es que esta línea, que es puro de Trapiche, nos propone un recorrido al estilo Aisikovic. Porque por primera vez Trapiche sale de su zona de confort, de su aspecto y estética pensada, más ecléctica, más tradicional, y se propone incursionar en un mundo mucho más moderno, mucho más transgresor, y transforma el espíritu de cómo hacía y comunicaba sus vinos hacia un nuevo lugar. En este caso, por ejemplo, este vino rosé, tan fresco, tan delicado, con aromas a frutas rojas, muy divertido, está construido por un ensamble que incorpora la uva Sangiovese, algo que no es para nada esperado en un vino rosado. Es un corte completamente disruptivo de Syrah Sangiovese, que además es de viñedos provenientes del Valle de Uco, otra zona de la que no esperamos que aparezca tal vez un vino rosado tan juvenil, tan fragante y tan divertido. Así que espero que les haya gustado esta armonización y que les despierte y los estimule para recorrer de manera más amable este encuentro con Andrés, que también ya tiene preparada su copa de vino rosado. ¿Es así, Andrés? Sí, acá está. Ahí está, la mía pura, como la marca, y la de él con un poquito Con de hielo. hielo para refrescarlo más. Buenísimo, Adri, muchísimas gracias. Y ahora le vamos a pedir a Gaby Conte que nos cuente cómo fue esta experiencia, porque cada libro es una experiencia y son muchas anécdotas, historias, ya que involucran a tanta gente que participa en la producción de las ediciones del Moderno. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo. Bienvenidos a los que se suman hoy. Y muy contenta de reencontrarme con Andrés, con quien hicimos este libro a lo largo de muchos pasos. Fue un libro que fue mutando, que fue cambiando a medida que el proyecto avanzaba y a medida que la exposición también iba tomando forma. O sea que un proyecto en el que participó, como recién contaba Inés, mucha gente. En principio creo que es muy justo mencionar que el puntapié inicial que nos unió lo dio Laura Hackel, curadora del museo y curadora de la exposición, que con muchísimo tino también participó mucho en la creación de esta idea loca, un poco loca, que se nos fue ocurriendo con Andrés, que era documentar la exposición, pero también dar cuenta de un mundo que la rodea. No solamente de las experiencias anteriores, una selección de proyectos anteriores de Andrés que nos parecía que estaban vinculados con el que él desarrolló en la sala del primer piso del museo, sino también con una especie de pequeño Aisikovic ilustrado, que pusiera en este caso en foco no solamente su obra como artista visual y artista plástico, sino también su vínculo con la cultura y con la literatura, en la que él encuentra muchos ecos y además es escritor, es uno de los editores de un periódico que les recomiendo ampliamente y que seguramente conocen, que es El Flasherito,
y bueno, entonces fuimos entramando esos mundos. Aquí estaba una exposición que tenía como pieza central un cristal Ballet, que nos lleva a la música, nos lleva al sentido del oído, de pensar en lo sonoro, lo visual, obviamente, y también la palabra. Así que creo que hay un entramado de esas cuestiones que a su vez están cruzadas con el eje del futuro y del pasado. Ese cóctel, para decirlo de alguna forma alcohólica, ya que hablamos de vino, dio por resultado este libro, que creo que tiene muchas capitas como para que Andrés nos vaya contando. Así que te doy la palabra y te agradezco porque además quiero destacar la colaboración de Andrés y la manera en que se involucró en este libro con tanta generosidad, abriéndonos sus cuadernos, sus bocetos, casi sus secretos, poniéndolos en este proyecto. Bueno, muchas gracias Gaby por la introducción y sí, efectivamente para mí es una fantasía materializada llegar al libro, como algunas veces hemos comentado con algunos artistas, colegas, para quienes nos formamos en Argentina, que de alguna manera es un país periférico dentro de esta repartija de los centros de poder culturales. Buena parte de nuestra educación visual se da para los artistas plásticos a través de las publicaciones y de los libros, ¿no? Quizás ahora Internet en los últimos años ya modificó un poco esos hábitos, pero incluso para mi generación, que todavía soy relativamente joven, el libro sigue siendo, por un lado, un objeto de gran valor didáctico, como para conocer la historia del arte, sigue siendo como el vehículo para ponernos en contacto con la historia del arte, y al mismo tiempo también siempre fue una fantasía y un lugar al cual llegar. Por un lado, para mí, desde muy chiquito, siempre me vinculé muy estrechamente con el universo de los libros y de la literatura y de la fantasía, y por otro lado, ya ingresando en mi adultez, y estudiando en su momento, en el momento que me empecé a involucrar con las artes visuales, siempre veía también algo como de el acceso al libro como un momento acontecimental en el que había algo de una producción que llegaba como a un punto donde podía culminar en una instancia donde se pueden recoger ya como un camino hecho y bueno, poder dar como un pantallazo de ese camino hecho. Dentro de mi recorrido, que todavía es acotado, sin embargo, puedo estar muy orgulloso, podemos estar muy orgullosos también con Gaby, con quienes elaboramos este libro, de llegar a un recorte de obra que sobre todo se inscribió mucho en este último proyecto, el cual nos puso en colaboración, que fue Contacto, pero también algunas piezas, algunos proyectos de los años anteriores, que versaban todos sobre temáticas y problemáticas de mi trabajo, que estaban muy englobadas dentro de temas de la comunicación, la oralidad, la forma en la que los saberes se pasan entre distintas generaciones, la importancia de la palabra como un activador del mundo, el poder de la fe depositada también en la palabra, de una forma el psicoanálisis también ingresando a través de esos vectores. Así que hay algo de la tecnología del libro que aún en un universo hiperdigitalizado sigue siendo imperecedera, ¿no? Es como una tecnología perfecta, milenaria, que pasan las décadas y las transformaciones de nuestra especie y sin embargo sigue acá como una suerte de tecnología perfecta. Y hablar de tecnologías me da un poco entonces el puntapié también para comenzar a hablar un poco, referirme un poco a este proyecto que nos congregó, que fue esta última muestra en el Museo Moderno, en lo que es la sala de proyectos especiales, la salita del primer piso. Y para eso
me tomé el atrevimiento de traer no me tomé el atrevimiento porque me invitaron a hacerlo de esta forma. Traje un PDF de imágenes para conversar un poco sobre este proyecto. Me imagino que quienes estamos participando de esta charla de Zoom, todos recibieron el libro o tal vez conocen este proyecto, esta muestra. Voy a compartirlo. Bueno, es un proyecto que ya en sus últimas instancias se terminó titulando Contacto. Hay que decir que el título de la exhibición llegó casi sobre la línea de llegada de la exhibición, a pocas semanas de inaugurar. Es algo curioso porque en general los títulos, a mí al menos se me aparecen aún antes de pensar en los proyectos o en las muestras, ya hay un título. En este caso llegó en última instancia. Me parece un título que englobaba muy bien las preocupaciones que me convocaban en ese momento. Cuando me invitó Laura Hackel a pensar un proyecto nuevo a fines del año 2018 para el museo, yo tenía un par de nociones de algunas ideas sobre las que podía trabajar. Particularmente en ese momento estaba investigando mucho sobre temáticas vinculadas a lo perceptivo, estudiando un poco sobre cómo operan los 5 sentidos conocidos, estaba leyendo un poco sobre neurociencias. Había como algunas temáticas involucradas sobre cómo operan los sentidos, sobre cómo es nuestra forma de ponernos en contacto, en relación, de percibir el mundo de lo que está por fuera de celda de nuestro propio cuerpo, que era lo que me interesaba en ese momento. Y entre las primeras anotaciones que hice elaborando este proyecto, había una anotación que se preguntaba cómo salir de uno mismo para ponerse en contacto con un otro. Y esa pregunta muy llana fue el primer disparador para empezar a pensar algunas de las cuestiones que terminaron manifestándose en este proyecto. Como les decía, venía investigando un poco en derredor a los sentidos, y particularmente me intrigaba mucho el sentido del tacto, como un sentido que lo tenemos más bien solapado en una cultura que es muy primordialmente visual, y también a través del habla y de lo auditivo, ¿no? Pero como que en términos de nuestra percepción del mundo, el tacto es un sentido que al menos a mí se me volvía muy, muy misterioso. Y se me ocurría esta otra pregunta también, que era cómo sería posible hacer un diálogo entre el sentido del tacto y el sentido del oído, o dicho de otra forma, entre la oreja y la yema de los dedos, como si hubiera alguna forma de que el tacto y el oído pudieran mantener algún tipo de conversación, y cómo se produciría ese acto comunicacional entre los dos sentidos. Muy al principio pensaba en desarrollar algún tipo de maquinaria o de tecnología utópica, donde de alguna forma se pudiera producir algún tipo de traducción entre los sentidos, ¿no? Como si un aparato pudiera tomar sonido, que es algo propio del universo del auditivo, y transformarlo en una experiencia táctil, o viceversa, transformar una experiencia táctil en una experiencia auditiva. Entonces, como un poco comentaba Gaby antes, estos últimos proyectos que vengo desarrollando son proyectos que, por catalogarlos de alguna manera, involucran algo de lo relacional, es decir, que no es que yo los elaboro desde la soledad de un taller, sino que son proyectos que siempre involucran redes de saberes, redes de conocimiento y por tanto de personas. Y en ese sentido, cuando comenzamos a trabajar en este proyecto con Laura Hackel, hice algunas entrevistamos a una neurobióloga, me empapé un poco de temáticas de la neurobiología y sobre cómo opera nuestra percepción del mundo y sobre cómo funcionan los sentidos. Trabajamos posteriormente con luthiers, es decir, con creadores de instrumentales musicales, sonoros, con diseñadores industriales, con realizadores. Es una forma como de que estos proyectos de alguna manera se van ramificando o extendiendo sus ramas hacia otros sectores que a mí me traen como bocanadas de
de saberes a los cuales para mí terminan siendo inaccesibles, pero de una forma la vocación del ser artista involucra también ese juego de roles casi, de poder ser un día un músico o un sociólogo o un antropólogo, como algo medio de poder meterme en campos a los cuales técnicamente no me pertenecen o me están anegados, pero hay algo como el hecho de ser artista que es como un free pass para todas esas indagaciones. Entre todo esto, un año antes de estar de producir esta muestra, estaba en Francia, trabajando en otra obra, donde me puse en contacto con un luthier francés para realizar una obra que quizás después, si alcanza el tiempo, les puedo mostrar. Y él me habló de una historia, que es la historia de los hermanos Bachet, que es una historia extraordinaria, parece novelada, se las recomiendo mucho para quienes quieran investigarla. Y los Bachet eran dos hermanos que crearon, nacidos en los albores del siglo XX, que a mediados del siglo XX crearon una tecnología que se denomina el cristal Bachet, que es lo que me presentó este luthier, y que es una suerte de escultura sonora, instrumental, musical, mediante el cual, flotando unas varillas de vidrio con las manos mojadas, genera un tipo de vibración que es captada por un acumulador de vibraciones, que después expande estas vibraciones y las traduce en sonido. Esto que suena muy abstracto, ahora con las imágenes va a quedar un poco más ilustrado. Yo vi las imágenes de este instrumental y quedé completamente anonadado, intrigado por lo que veía, porque lo que veía ante mis ojos era una especie de ovni, aparato retrofuturista, que parecía surgido de la mente afiebrada de Julio Verne. Y a mí, como me interesan un poco estos anacronismos y estas tecnologías del pasado y del futuro, o que no se pueden asir del todo en una temporalidad muy, muy concreta, me parecía un objeto muy extraño. Quedé muy claro que quería trabajar algo en relación a ese objeto, este instrumental. Piezas que terminamos construyendo, y lo que más se asemeja a lo que es un cristal, por así decirlo. Me interesaba un poco desde esta estética de lo steampunk, ¿no? Que es esta estética que está anclada en ese momento que para mí es sumamente interesante, un momento de las ciencias, pero también de la literatura y del arte, que es los fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde sucedía algo que a mí me resulta muy, muy interesante, que es un cruce o una cercanía entre las ciencias duras y los saberes más esotéricos o el misticismo, ¿no? A lo que hoy en día las diferencias parecen mucho más taxativas o mucho más fuertes. En ese momento estaban mucho más entremezcladas, ¿no? Y teníamos esos encuentros como para hacer sesiones de espiritismo mezcladas con el descubrimiento de las máquinas a vapor, la revolución industrial, el desarrollo de la energía eléctrica, todo como en una especie de sopa primordial, ¿no? Ocurriendo al mismo tiempo y también contaminándose y estimulándose mutuamente. Por eso antes hablaba también de Julio Verne como un momento también dentro de la literatura y de la ciencia ficción y de la especulación de futuro, donde todas estas áreas parecían mucho más entretejidas. Entonces llegué a este objeto curiosísimo, sabía que quería trabajar con él, y también al irlo investigando notaba que se circunscribía muy bien a mis intereses en torno a cómo es la cuestión de lo perceptivo y esta suerte de aparato de traducción entre lo que sería el sentido del tacto y del oído, y de alguna forma este objeto, este cristal Bachet, venía a materializar, a poner como en un solo objeto todas estas indagaciones.
como en la medida en la que iba investigando y me iba adentrando dentro de este proyecto, y al menos de mi parte, una forma que tengo de trabajar es por un lado escribir, y por otro lado dibujar mucho en mis libretas de apuntes. Creo que alguna vez le había contado a Gaby Comte que para mí hay algo del acto de dibujar que es como una especie de inmigración interna, ¿no? O como bucear hacia el interior de uno mismo, como que hay algo del acto del dibujo que es como una autohipnosis, y un poco inspirado con esta idea, y también un poco con estas ideas primordiales de salir de la interioridad de uno mismo para entrar en contacto con algo que está afuera. Pensaba en la metáfora de la escafandra como un objeto también muy propio de Julio Verne, de 20.000 leguas de viaje submarino, como otro objeto que materializaba muy bien esa dicotomía, ¿no? Esa dicotomía entre lo que está fuera y lo que está adentro, lo que está adentro que te sirve para protegerte y aislarte del mundo, pero al mismo tiempo el deseo, el anhelo arrebatador de querer entrar en contacto con algo que está más allá de nosotros mismos. De esa manera, con algunos dibujos, terminé llegando a este objeto que eran esta suerte de escafandras que a la vez adapté para que tuvieran un sistema inspirado en la tecnología de Cristal Bayet, y que, bueno, no sé si se llega a ver, tienen como unas cocteleras que estaban cargadas con agua, y lo que hacía cada uno de estos performers era mojarse las manos, y cuando tenían las manos húmedas podían tocar estas varillas de cristal que pasan frente a los cascos de las escafandras, y eso generaba una vibración en todo el casco que después se transmitía a través de estas pantallas de acero inoxidable que operaban un poco como antenas. Entonces lo que generaba era un sonido, y era una suerte de aparato comunicacional para poder ponerse en contacto unos con otros, y enviar estas señales sonoras. Acá hay otra imagen de cómo eran estas escafandras. Sí. No, que yo recuerdo que cuando nos encontramos con Andrés, que ya había avanzado un poco con esta idea, fue como una especie de epifanía. Yo venía justamente de un viaje, hacía poco que había ido a Francia, había visitado Nantes, que es la ciudad donde vivió Julio Verne, había visto algunas de las máquinas mecánicas que se hicieron, había ido a visitar a un sobrino músico que justamente ahora estudia neurociencias, y estaba leyendo un libro que no dejo de recomendarles a todo el mundo, que es un libro de Pablo Mauret que se llama El sentido olvidado, que es un libro justamente sobre el sentido del tacto. Y esta búsqueda por la comunicación, por las dificultades de las comunicaciones, por el anhelo de la comunicación de la humanidad con un otro, e inclusive con uno mismo, está tan presente en tu obra que pese al espíritu retro, lo que hace es hilvanar un interés muy actual. Uh-huh. Hoy, justamente que estamos con la tecnología viéndonos solamente las cabecitas, creo que volvemos a poner esa necesidad del tacto, esa necesidad de el sonido natural, digamos, no a través de la pantalla, como manifestado muy fuertemente, me parece. No sé qué opinás vos de eso ahora. Sí, es absolutamente como decís, Gaby, y una de las primeras ideas, aún en la etapa de desarrollo del proyecto, era una idea también como muy propia de la ciencia ficción, que era si llegara en algún momento una civilización extraterrestre, una civilización foránea a nuestro planeta y nos viera hoy en día a los seres humanos, nos vería constantemente deslizando el dedo por sobre una superficie, ¿no? El swipe, que es como el gesto contemporáneo por autonomacia, y lo que pensaría esta civilización es que los seres humanos nos comunicamos de esa forma, que nos comunicamos a través de deslizar
nuestro dedo por encima de una pantalla. Y bueno, no estarían muy errados con esa idea. Entonces pensaba en esto, ¿no? También al desarrollar el Crystal Ballet, que es una tecnología donde uno frota con sus dedos por encima de estas superficies de cristal, y en mi imaginación había algo como de la información, del tacto, de la información que se deja en la huella, ¿no? La huella dactilar encima de estos listones de cristal, que iban a ser absorbidas por el instrumental, por el aparato, que el aparato lo que se dedica es como a traducir o a procesar esa información y a volver a expelerla en forma de sonido. Por otro lado, lo que sabemos del sonido es que las vibraciones siguen resonando y viajan a través del espacio y del tiempo, y un poco dentro de la ficción de esta muestra estaba esta idea de que el público que podía manipular estos instrumentales tenía que concentrarse mucho, pensar en un mensaje que quisiera enviar hacia una civilización foránea, hacia una inteligencia que está por fuera de nuestro mundo conocido, y sostenerse sobre todo a través de la fe, como considerar que si lo fantasean es algo que iba a ocurrir realmente, y que ese mensaje iba a atravesar el espacio-tiempo, y que iba a llegar efectivamente hacia algún tipo de civilización lejana. De alguna forma es una muestra que se sostenía mucho a través de esa fe en el poder transformador de la palabra que puede ser la palabra oral, la palabra escrita, pero también para mí hay algo como del gesto, del movimiento de tocar el Crystal Ballet, que lo transformaba en palabra, por más que fuera una palabra que fuera interior, ¿no? Que estuviera activada meramente por el pensamiento. Como un lenguaje, ¿verdad? Y hay dos cosas que a mí me gustaría que le comentaras a todos, porque yo las sé porque las charlamos bastante, y que, bueno, en realidad cuando empezamos a hacer el libro pensábamos que el libro iba a estar justo con la exposición y que íbamos a tener muy poco tiempo, y el libro fue mutando. Y hay 3 detalles del libro que me gustaría que todos prestaran atención. Uno es que justamente esta cuestión del tacto quisimos representarla en los gofrados que están dentro, que reproducen justamente lo que ahora Andrés está mostrando en pantalla, para que uno no los vea, pero sí los toque. Era nuestra intención de reproducir en la materialidad del libro el espíritu de la propuesta. Eso por un lado, que después si querés contanos un poquitito de estos discos que están en los gofrados del interior. Pero también, con respecto a la palabra, recuperamos tu propia palabra. Si bien en el libro hay un texto muy complejo, rico, de Francisco Ali Gruyot, que justamente es un pensador que vincula en su trabajo la música experimental, las artes visuales, es un muy lúcido intelectual actual, un texto maravilloso de Laura Hackel, pero quisimos incorporar tu palabra, y esa palabra tuya está como a camino entre la poesía y la oración, creo. Uh-huh. Está como en ese límite. Contanos un poco, porque en general no es tan común cuando uno le pide a un artista, en general ese artista escribe un ensayo, en todo caso, explicando su postura, un manifiesto. Tu texto tiene otro color, creo. Sí, el texto, bueno, como bien cuenta Gaby, en un principio el libro iba a llegar muy justo con la muestra, y eso imposibilitaba en un principio que pudiera tener registros de las obras del proyecto en sí mismo, y ante esa dificultad lo pensamos como de una manera más positiva, a los términos de que podía ser un libro como una suerte de bitácora de viaje, ¿no? Yo antes de
de producir la exhibición había estado en una residencia en Francia, que es donde había hecho una parte tanto de los textos como de los dibujos preparatorios para esta exhibición. Y buena parte de mi práctica tiene que ver con esas dos operaciones, que son escribir y dibujar, y después hay como un pasaje más bien hacia el territorio más material de las obras. Entonces, en una primera instancia con Gaby pensamos en una suerte de cuaderno de apuntes, bitácora de viaje, que tenía algo como del imaginario del explorador, ¿no? También como algo muy anclado en ese siglo XIX-XX, como los últimos arrebatos de la exploración humana hacia lo desconocido, porque después ya GPS mediante, el mundo ya no está hipermapeado hasta su último centímetro cuadrado. Pero un poco como este imaginario del explorador estaba en esos primeros cuadernos y en esos dibujos, y en un principio pensamos en un libro que fueran meramente dibujos, ilustraciones o apuntes, y textos que eran un poco como los residuos de estos pensamientos, ¿no? Que eran un poco pensamientos flotantes, no sobreexplicativos, ¿no? Era algo que yo también quería eludir para la publicación, que era que se volviera excesivamente didáctica sobre la muestra, porque me parecía que eso tendía a cooptar mucho, inhabilitar como la potencialidad de la experiencia de la muestra en sí misma, ¿no? Que no fuera algo muy sobreexplicado. Entonces, en una primera instancia estuvieron los dibujos, después en la medida en que fuimos desarrollando el proyecto y finalmente decidimos que el libro no salía con la inauguración, sino algunas semanas después, logramos sacar adelante también las imágenes de la muestra y del proyecto, y ahí el libro comenzó a mutar cada vez más, y bueno, quedó por un lado una suerte de, como lo llamó Gaby, enciclopedia Izikovich ilustrada, que eran a partir de algunas temáticas que me convocaron para hacer este proyecto. Por un lado aparece Julio Verne, las sesiones espiritistas, la magia, la alquimia, las huellas dactilares, como algunos ejes temáticos que estaban sobrevolando, y armamos como esta suerte de pequeña enciclopedia, porque también para mí hay algo del universo del libro y de la enciclopedia que siempre fue muy, muy importante para mi imaginario. Entonces armamos como una especie de engendro tanto entre este universo más enciclopedista, las referencias a la ciencia ficción, particularmente hacia Julio Verne y esa ciencia ficción de principios del siglo XX, y después las anotaciones, los dibujos y las imágenes propiamente del proyecto y de algunos proyectos anteriores que de alguna forma se vinculaban también con la muestra Contacto, es decir, algunas piezas que involucran temáticas de la conversación, la oralidad, la comunicación, los vínculos entre padres e hijos, que bueno, que son también temas que a mí me llaman y que de una u otra manera siguieron presentes incluso en este último proyecto. Que esos vínculos entre padres e hijos tienen que ver con ese interés tuyo, con la tradición, por ejemplo, Julio Verne, la ciencia ficción de principios del siglo XX, o esa ciencia muy imbricada con otras búsquedas que actualmente como que se hubieran separado, pero que en ese momento estaban muy cercanas, como el mesmerismo. Para que tengan una idea, la foto que está en el libro es una foto de una sesión espiritista donde está Arthur Conan Doyle, que fue el creador de Sherlock Holmes, uno de los exponentes de la literatura policial y del pensamiento deductivo por naturaleza, o sea, como sería la razón puesta en género literario, pero sin embargo él hacía experimentos mesméricos al mismo tiempo, buscaba también ahí.
y el futuro, que vos hablas de la relación de padres e hijos, que también está presente en esta raíz de la ciencia ficción, de la utopía inclusive, que está muy presente en el libro. La utopía es un tema central, creo, que podría atravesar casi todos tus proyectos, creo, Andrés, ¿o no? Sí, sí, son utopías paradójicas para mí, paradojales para mí, Claro. porque hay algo como de que la comunicación es una utopía, la comunicación como prístina es una utopía, está plagada de ruido blanco y de interferencia, y para mí hay algo también del objeto de las escafandras, que es lo que estamos pudiendo ver ahora, que es, Laura Hackl lo describió como un gesto desesperado, ¿no? Como eso de tratar de mover, frotar con los dedos los cristales que tenés frente a tus ojos para tratar de emitir un sonido. Es como toda una parafernalia y una estructura tecnológica hipercompleja para hacer algo que es ridículo, como es hacer un sonido, ridículo en términos digamos, de puesta, que venía un poco como a ilustrar ese gesto desesperado de tratar de salir de uno y entrar en contacto con otro, ¿no? Y esa idea estaba tanto presente que se podía llevar tanto a un individuo, el anhelo de entrar en contacto con un otro, pero que también era traspolable a la raza humana, ¿no? A la humanidad toda, sintiéndose solitaria y queriendo enviar señales hacia el universo con la expectativa de que haya algún tipo de respuesta, ¿no? Eso que atraviesa desde las religiones monoteístas hasta los experimentos del SETI, ¿no? de la NASA, con este experimento que para mí es una obra de arte contemporáneo, que fue la senda Voyager, que si no la conocen, es una senda que está de la Vía Láctea, foránea, con la expectativa de que encuentren eso. Son unos discos dorados con información de humanidad, con la expectativa de que en algún momento lo encuentren y lo puedan decodificar, ¿no? Ese gesto que hizo la NASA me parece extraordinario, y me parece como que está muy atado también como a esa necesidad inherente del ser humano de sentirse solo y de querer entrar en relación con un otro, que puede ser un otro cercano, otra persona, que puede ser con nuestros ancestros también, y que puede ser en tercera instancia con una inteligencia o con algún tipo de forma de vida que no es la que conocemos en nuestro universo Y más ahora, como dice fáctico. Chantal, recién ahí en el chat, estas escafandras hoy nos vendrían fantásticas. O sea, de ser, o sea, cómo se reconfiguran en este momento esta visión de estas escafandras que están inspiradas en esas escafandras que se inventaron para meterse en el mar y explorar lo desconocido. Ahora pareciera que la distopía en la que estamos viviendo las ponen de una forma muy actual en escena, y al mismo tiempo estamos viendo en los medios de todo el mundo, hoy salieron notas en el diario aquí en la Argentina de avistajes y de extraterrestres, o que la NASA abre archivos sobre avistajes extraterrestres, o sea que tienen una actualidad absoluta. O sea, volviendo al proyecto que fue el año pasado, yo lo veo hoy y lo veo, es como si lo hubieras hecho a propósito para este momento, Andrés. Sí, sí. Parecía tener algo precognitivo también, porque había un detallecito, que es que el público, cuando ingresaba a la sala, había un dispenser de alcohol en gel mucho antes de que se pusiera de moda con la cuarentena. Les pedíamos que se higienicen las manos para poder manipular los objetos, ¿no? Sí, es un proyecto que parecía ser precognitivo con alguna de las instancias que estamos viviendo ahora, y a la vez es una muestra que hubiera sido imposible
en esta nueva normalidad, porque es una obra que hackea uno de los mandatos de los museos, que es no tocar las obras, ¿no? Esta era una obra para tocar en todas sus acepciones, ¿no? Como también, como dicen los músicos, que los músicos tocan al hacer música o al producir sonido, y estas eran esculturas para tocar. Una de las ideas muy propias de la ciencia ficción que tenía mientras desarrollaba el proyecto era como una idea muy de lo que podría ser Black Mirror, ¿no? Como esta serie que estuvo de moda hace un par de años sobre escenarios hipotéticos para el futuro, y era una idea como de un escultor del futuro que produce una escultura que cuando el público la toca, la roza con sus dedos, el escultor lo puede sentir sobre su propia piel, como si lo estuvieran tocando a sí mismo, ¿no? Como si la escultura fuera una especie de extensión del aparato sensible del escultor, ¿no? Y entonces en esta pieza, de hecho en esta que estamos viendo acá de los discos espiritistas, estaba mi propia huella dactilar, que es la que podemos ver acá, creo que se puede ver. En estas fotos no se ve. Bueno, acá estaría como la reproducción de mi propia huella dactilar, que la reproduje, la amplié y la grabé en estos discos de cobre. Entonces mi idea era que todo el público que fuera y manipulara esta obra y que tocara con la yema de sus dedos mi propia huella dactilar, iba a estar en contacto conmigo de alguna manera, ¿no? Y a lo largo de los 5 o 6 meses que se extendió esta muestra, que fue larguísima, y pasó mucha gente por el museo, tengo la sensación de haberme puesto en contacto con miles de personas, y que todas estas personas que dejaron sus huellas dactilares, tanto en las varillas de vidrio como en los discos de cobre, de alguna forma fueron dejando su huella y algo de sí, como algo de su propia información, algo de su ADN. Entonces mi idea era un poco como que estos aparatos que construimos estaban acumulando toda esta información, haciendo como una especie de big data, traduciéndola en sonido y lanzándola al espacio, ¿no? Entonces esta es como mi versión del Voyager, es como sonido que está todavía viajando por el universo con la información de las miles de personas que pasaron por la muestra durante esos 6 meses. Y ahora que cada uno puede tocar los gofrados y dejar su propia huella dactilar y hacer el libro propio. Sí. Hacer lo propio, esa era un poco también la idea, de que las huellas de los gofrados permiten que todos los toquemos y leamos esa información a partir de lo táctil y no de lo visual o de la palabra, o todo junto. ¿Sabés qué me gustaría, Andrés, si nos contás un poco? A mí me impresiona mucho encontrarme con un artista tan joven y tan coherente en su búsqueda. Porque en tus obras anteriores hay un recorrido que muestra no solamente una evolución, sino un pensamiento muy claro acerca de estos temas en otros proyectos, que creo que sería muy lindo que les contaras a los demás. Podemos ver acá algunas imágenes de algunos proyectos anteriores, tal vez los puedo pasar un poco rápido para no atosigar tanto, pero diría que algunas de estas temáticas me vienen convocando en los últimos 6 o 7 años particularmente, pero de alguna forma siempre estuvieron presentes, el universo tanto de las narrativas o de los vínculos entre familias o padres e hijos, o el uso de la palabra como activador del mundo, son temas que siempre me interesaron. Hago psicoanálisis, no sé, como la fe depositada en la palabra es algo que siempre me atravesó mucho, tanto desde la práctica del psicoanálisis como también algo que tal vez me viene un poco también familiarmente a través de la importancia de los libros, de los relatos orales,
algo también de la tradición judía, que para quien el hecho de tanto de la escritura y de los textos, pero también de las historias orales es sumamente importante y opera casi a la manera de un mandato. Y también como algo que descubrí a través del arte, de las artes visuales y del arte contemporáneo en particular, que es esta potencialidad casi psicomágica que tiene la palabra, ¿no? de transformar la realidad. Por eso en este proyecto hacía mucho hincapié en la idea de que es algo que bordea la religión, lo religionario entendido por aquello no necesariamente institucional, no las religiones institucionales, sino la religión en el sentido de religar, como de volver a unir a unos con otros, ¿no? Y que la materia que opera para ese religar es la palabra, ¿no? Y esta imagen que para mí es sumamente fuerte de que Dios lo crea el mundo a través de la palabra, ¿no? Como que dice, hágase la luz y la boca, la vida a través del aliento, ¿no? Para mí el aliento es la palabra también. Siempre me quedó fue muy pregnante para mí estas imágenes cuando crecía, cuando me contaban estas historias, y están muy presentes en todo lo que hice y en todo lo que estoy haciendo. Un poco este proyecto que justo aparece acá en pantalla, en el PDF, tenía que ver con eso, porque era un proyecto que hice en Francia. Es bastante largo de contar y tal vez necesitaríamos otro encuentro para desarrollarlo, pero en esta pieza en particular, que son estos cascos, tetera, vasija, con estas prolongaciones para fumar, tenía esta idea de que quería hacer algo que ilustrara muy bien el aliento, ¿no? El habla, y pensé que una forma podía ser el humo. Entonces desarrollamos con la ayuda de un ceramista estas vasijas casco, mediante el cual los performers podían hablar y expelir el humo como una forma muy visual de referirse al habla, ¿no? Como esto de que el habla para mí es como el aire que ingresa al cuerpo humano, que es procesado por nuestra interioridad y que es expelido a través de las cuerdas vocales, como si fuera una escultura, ¿no? Esa idea de el habla como escultura es muy, muy, muy importante para mí, muy intrigante, y aparece en todos estos últimos proyectos. Algo importante para decir de esta obra es que dije que eran performers, pero en realidad es una familia de 3 generaciones. Esta es la abuela, la que aparece acá en imagen. Este es uno de los junto a mí como invitado. Y está el padre, ¿no? Eran 3 generaciones, era una abuela, un padre y un hijo, y fue una muestra que cuando me invitaron a participar, pedí que me contactaran con una familia de 3 generaciones de franceses, y los entrevisté durante algunas semanas, y concebí algunos de estos objetos que eran un poco como una suerte de terapia de comunicación entre ellos, que tenían algunos dilemas para poder comunicarse. Entonces eran todos dispositivos para poder generar una comunicación sin palabras, ¿no? Sino que era como una comunicación donde involucraba algo de la oralidad, pero sin palabras articuladas. Por eso estaba también el tema del sonido en este dispositivo, que es como una especie de tuba que suma el aliento de las 3 generaciones, ¿no? Está como el aliento de la abuela pasa al padre y del padre pasa al hijo, y el sonido resultante era el sonido resultante de la sumatoria del aliento de todas las generaciones previas. Y qué importante en todas tus obras lo comunitario, lo vincular también. Sí. Ahí hay un montón de preguntas, están todos, me parece, súper interesados. O sea, veo que en el chat están poniendo comentarios re interesantes, que sería bueno que si quieren los hagan personalmente. Alicia dice, siempre presente la familia y la comunicación. Teresa, cosas tan sutiles a las que nos lleva la comunicación.
Después hay una pregunta. Está Marcela Sinclair también. Si llegó Ah, Marcela, podemos Marcela. hacerla participar. Hola Marcela, con Marcela hicimos la presentación de este libro, que fue una especie de homenaje a Orson Welles y la Guerra de los Mundos, ¿o no? Sí. Sí, algo así, sobre todo la participación de Leo Stoll, que también estuvo, y él hizo ese programa, esa transmisión radial, muy a la Orson Welles. Muy, muy, muy. Yo me quedé pensando en eso, ¿no? En relación a una pregunta anterior sobre, y a esa metáfora de esa sonda y de esa botella al mar y de ese sonido que se expande no se sabe hacia dónde, con qué alcance, en que igual, no sé, yo siento que hay como una insistencia en ese momento de la comunicación en acto, porque a lo que me refiero es a que esos sonidos o palabras que suceden en ese momento, porque mi pregunta entonces en el chat iba a si había grabaciones, por ejemplo, en la muestra en el Museo de Arte Moderno, si hiciste grabaciones, si atesoraste los sonidos, ¿no? Que se producían. Sí, tanto con todo lo que sucedía en el museo, como también algunas de las obras anteriores que involucraron sonidos, sobre todo este proyecto que se titula Tu dois porter le poids, que significa vas a cargar el peso. También sí pudimos registrarlo y grabarlo. También un proyecto anterior, tal vez es muy largo para hablar de otras obras, pero es un proyecto anterior que hice en San Pablo y que también involucraba a personas y al discurso, era más sobre el discurso público. Pude grabar algunas de las instancias, pero tanto ese proyecto de San Pablo como el de París y ahora el del Museo Moderno, tienen en común algo que a mí me interesa también, que es una instancia donde la obra salga de mi propio control, que yo no puedo estar registrando absolutamente todo lo que acontece en relación a la obra, sino que hay algo como que hay que soltarlo y que simplemente ya pertenece al universo propio de ese proyecto, y que está bien que así lo sea, como que hay que ceder ese control y que la obra acontezca a pesar mío de alguna manera, ¿no? Como si de alguna forma la obra fuera la plataforma para que acontezcan cosas, ¿no? Algo muy propio del arte relacional, que es armar una plataforma para que ocurran acontecimientos sociales que escapan un poco a mi propio entendimiento e incluso a las directrices que yo más o menos le quise imprimir al proyecto, pero también al involucrar tantas personas, hay algo de ese control que se empieza a desvanecer y que se vuelve más bien una inteligencia colectiva formada por nodos de personas. Y eso es algo muy, muy importante para mí, básicamente porque desconfío de mi propia inteligencia y de mí mismo, y me gusta sociabilizar de una manera lo que estoy haciendo en la toma de decisiones y también en la instancia donde cuando uno inaugura una muestra, cede ese poder y después acontecen cosas que ya están por fuera del orden de lo que puedo manipular yo mismo. Entonces, si bien estaban todas estas ideas sobre misticismo, enviar mensajes hacia seres de otras galaxias, después estaba la experiencia del usuario y del público, que ya le pertenece a cada individuo y que estaba por fuera de mi propio control. Y hay una Felizmente. Hay una frase tuya en tu texto que dice, el museo quiere escuchar en vez de hablar. Sí. Me parece que es muy central para ilustrar esto. Acá quise poner esta imagen, que es este disfraz de oreja que mandé a hacer hace 2 años para otro proyecto, que ilustra un poco esta idea para mí, que era como subvertir las relaciones del circuito comunicacional, ¿no? En general la idea es que el artista y también el museo como institución comunican un mensaje y el espectador es un espectador
que simplemente recibe un mensaje y decodifica un mensaje, ¿no? Como un espectador pasivo. En muchos de estos proyectos la idea es subvertir estas relaciones y que en todo caso el museo, la institución y las obras también sean más bien como interfaces, y que el acto como que la potestad de la comunicación esté en el espectador usuario, más bien me gusta decir, más que espectador, porque espectador es como una postura más pasiva, ¿no? Como el usuario de estas obras, es el que emite el mensaje, y el museo se vuelve esa oreja, ¿no? Se vuelve como ese receptáculo o ese emisor para estos mensajes. Y, a ver, viendo un poquito las cosas que comentan en el chat, que están hablando del aliento, nuevamente del Cristal Ballet, Marcela hablaba de si lo habíamos grabado, que hubo una cantidad, no solamente de, lo que nos sorprendía mucho en el museo es que en el silencio del museo de golpe se escuchaba que la gente iba y tocaba, y había permanentemente un sonido como flotando, pero también hubo interacciones de artistas sonoros. Estuvo Alma Laprida, estuvo Axel Krieger. Sí, Krieger, Axel Krieger. ¿Cómo fue esa interacción tuya con, o cómo viviste vos esa recepción ahora como receptor, porque estabas del otro lado, cuando alguien intervenía esas obras? ¿Qué te provocaba a vos? Bueno, creo que se divide un poco entre lo que era el público, el usuario de las obras, y estos eventos que estaban más bien gestionados a través de la institución, del museo y de mí mismo. Por un lado estaba la experiencia del público y de los usuarios, que era como un momento muy emotivo, de ver sobre cómo manipulaban estos instrumentales, sobre cómo esta idea de ponerse en contacto directo con cada una de estas piezas, y sobre cómo la obra cobraba esa vida propia que como un Frankenstein en un punto, ¿no? Como algo que cobra una vida por fuera del creador, y que potencialmente se puede volver en contra del creador. Y por otro lado estaba la instancia de los conciertos, que puedo decir que era algo muy, muy incómodo para mí, y que también me llevó a hacer una elación interna en mi necesidad como de mantener el control sobre las cosas que hago, que era que yo todo el tiempo me empecinaba en evitar que se hablara en términos musicales de la obra. Entendía que había una tecnología preexistente, que todo el tiempo subrayábamos, que era como una suerte de ready-made que venía, que era el Cristal Ballet, casi como si el Cristal Ballet aterrizara en el Museo de Arte Moderno, que sí, que es una pieza que por un lado es una pieza de lutería musical, que ha sido interpretado por músicos, que hay músicos que hacen música clásica, música canónica a través del Cristal Ballet. Para mí toda la parte musical era la que menos me interesaba, tanto del objeto como de la experiencia y del proyecto mismo. Entendía que estaba presente y muchas personas se me acercaban y me preguntaban si yo era músico, si tenía formación de músico, si hacía instrumentos, y yo no sé tocar absolutamente ningún instrumento. O sea, ahora sé tocar el Cristal Ballet un poco, pero es algo muy sencillo, y lo que menos me interesaba era la instancia musical. Pero cuando llegó la invitación de parte del museo a que generáramos estos eventos, me parecía que era un gesto también generoso hacia la comunidad musical, que pudieran tener acceso a este instrumental que muy raras veces ha estado en el Cono Sur. Este Cristal Ballet que produjimos para la muestra es el único que está en Sudamérica. Hay unos en México, me parece, pero después es algo y después están en Estados Unidos algunos en el MoMA,
pero es algo que acá básicamente no existe, al menos hasta donde yo sé. Entonces era también poder cederle un poco esta pieza, asumirla también como un instrumental musical, y cedérselo a los músicos para que hicieran sus propios experimentos. Durante todo el proceso yo traté de esquivar la idea de lo musical porque creo que fugaba mucho hacia otro lado que no era el que me interesaba. Que lo que creo que estás muy acertado en un punto, porque si yo no entiendo mal, el taller de los Bayet en París justamente está muy enfocado a lo educativo más que a lo musical estrictamente. Sí, es un taller que se abre para la experimentación y básicamente mucho de los chicos, o sea, para la experimentación sonora, más que para la producción musical académica. Sí. Sí. Bueno, había dentro de los ideales de los Bayet, que también sería todo otro capítulo hablar de los Bayet. Igual les recomiendo mucho que investiguen su historia a quienes les interese. Había una idea también, didáctica de correr el foco de la educación musical, de la notación y de toda la parte más compleja del lenguaje musical, y llevarlos hacia un territorio mucho más práctico, mucho más concreto, y era una forma de democratizar también el aprendizaje musical, ¿no? Por fuera de la educación canónica, académica, estricta, y este es una pieza sonora, es un objeto sonoro que puede ser manipulado por absolutamente cualquier persona. Uno toca eso y ya está generando un tipo de música, o está generando como una sonoridad que es atractiva al oído, sin tener ningún conocimiento previo. Y dentro de estas ideas, donde fueron muy pioneros los Bayet, estaban estas ideas también de democratizar la práctica musical, y de democratizar la idea de lo didáctico. Sí, y además del contacto entre lúdico, había una pregunta sobre lo surreal en tu obra, en el chat, en lo lúdico, lo experimental, lo no formal en el sentido de no cartesiano, creo, ¿no? Claro, sí. Como que la comunicación y el contacto con el otro, por más que queramos constreñirlo a un sistema, a una estructura, a un esquema, se escapa. Siempre tiene un plus que no se puede terminar de controlar. Sí, hay casi un sesgo irónico, se puede decir, o paradojal de todas estas obras que versan sobre la comunicación y al mismo tiempo la comunicación como una imposibilidad, una utopía, un imposible, en la medida en que siempre estamos atravesados un poco por esos cortocircuitos y ese ruido blanco que es el uso de las palabras, que es como forma de comunicación es totalmente falible, y sin embargo seguimos depositando nuestra fe en ese formato, en esa manera de tratar de llegar hacia el otro, tanto en la palabra escrita, en la palabra oral, pero sigue siendo como el mejor vehículo y la mejor tecnología milenaria que hemos encontrado para activar el mundo. Ahí Marcela hizo una pregunta, puedes hacerla en voz alta, Marcela. Te doy la palabra. No, me preguntaba eso, si justamente porque está ese tema de la comunicación, ¿no? Planteado como problema, porque pareciera que, bueno, hoy la comunicación se da por hecha, es como que la era de la comunicación, nos comunicamos todo el tiempo, el mundo se cae, pero nosotros igual tenemos Zoom, tenemos todo, para comunicarnos todo lo necesario, y por otro lado tu obra justamente plantea como el abismo de la comunicación que siempre tiene algo de imposible, algo de fallido y demás. Pero me preguntaba si en relación a estos sonidos y ese escape de la música, así como una lee por ahí que a mí me hizo hablar un poco a algún documental sobre el Valle Libre Asociación, como No, que algo de tiene eso. que ver.
Y hay unos significados atribuidos a ciertos sonidos, desde una ciencia, desde otra se puede estudiar de otra manera y puede significar otra cosa. Entonces, si vos sabías, como soberano de tu obra, ¿no? O referenciándote por ahí en los Bayet, no sé, si había alguna especie de diccionario y gramática para estos artefactos, obras de arte sonoras, dispositivos de incomunicación. Bueno, sí, desde mi ignorancia supina sobre el lenguaje musical, porque realmente no sé nada de lenguaje musical, y para mí también hay algo del juego del ser artista Ignorar. que es como el buzo, sí, ignorar y meterse como el buzo en las profundidades de un tema que ignoro, y del juego también, ¿no? Como, así como en alguna obra podía ser una especie de antropólogo, o podía ser un músico, o puede ser un periodista, o puede ser básicamente la identidad que te quieras modelar a vos mismo en tanto artista. Estaba también esta imposibilidad de trabajar con el sonido, con algo que también involucra la notación musical, sin manejar ese lenguaje, ¿no? Por eso también subrayo mucho la idea de que todas estas piezas tenían algo de aparato traductor, ¿no? Para mí, el lenguaje musical es como un idioma que no hablo, y las piezas Cristal Bayet operaban un poco como esos aparatos traductores para hablar ese idioma que ignoro. Es como un habilitador, es como un Google Translate inmediato para hablar un idioma que ignoro. Invitaba a interpretar no solo interpretar los instrumentos, interpretar como en el sentido de ser un intérprete, un arpista, sino también a adjudicarle algún tipo de sentido, porque no pareciera que, o sea, también despertaba eso, ¿no? Y a la vez me parece que exhibía en un punto fútil de ese impulso, porque, qué sé yo, viste, se escapaban, son sonidos que se escapaban de esta cárcel del significado. Hay un comentario que es muy pertinente sobre lo inefable del arte. Es como si que las artes, si bien tienen un vínculo, no podrían ser traducidas unas a otras. La palabra, la música, lo visual, lo táctil, siempre queda un resto, como queda en la traducción, ¿no? Claro, como esa expresión en inglés que es el lost in translation, ¿no? Como lo que se pierde en la traducción. En ese sentido quise poner esta imagen, que fue una de las primeras imágenes, aún antes de producir los objetos. Ya tenía la imagen de una varilla de vidrio, de cristal, y dos dedos tratando de llegar unos hacia otros, ¿no? Entonces, para mí es una imagen paradojal que habla de todas estas indagaciones, y que tiene que ver con que la varilla de cristal es lo que parece interceder, lo que parece ponerse de por medio entre las dos manos, entre los dos dedos, y a la vez es el puente. O sea, está esa paradoja de lo que parece imposibilitar ese encuentro, y a la vez lo que lo habilita. Y algo de ese espíritu estaba en toda esta muestra, imposibilidades del lenguaje. El lenguaje como es también ese ente sobre el cual nos reposamos para poder acceder, está plagado de poros y de imposibilidades que hacen que la comunicación sea tan falible, ¿no? Como el arte también en términos comunicacionales es sumamente falible, y por eso a mí si el arte es un lenguaje, es el lenguaje que más me fascina, justamente por todos esos poros y por todas esas falencias que lo vuelven no prístino y no llano, sino plagado de incertidumbres y de inconvenientes. Exacto. Hay algo de eso de lo humano que para mí era lindo, que era como que todo este instrumental que parece tan aséptico y tan futurista, ¿no? Y por alguna razón en todo el imaginario hollywoodense asociamos el futuro a superficies inoxidables, prístinas, blanquecinas, ¿no? Las Mac, que son las computadoras Mac, que son
blancas, que parecen como objetos inmaculados, y para mí había algo justamente como del dejar la huella, ¿no? Como que nuestras manos supuran transpiración, grasa, y hay algo como de la huella dactilar encima del cobre o encima del acero inoxidable, que era justamente eso, ¿no? Como una idea muy o sobre encima de la pantalla, ¿no? Como si uno ve la pantalla con cierta luz, te das cuenta que está plagada de huellas dactilares, y es eso, ¿no? Es como la utopía del futuro, como algo prístino y aséptico, y después está la experiencia humana, que es una experiencia falible, y es una experiencia también que deja como esa huella, ese rastro, ese residuo, porque en nuestra experiencia no somos seres de luz, sino que habitamos cuerpos. Es un poco como esa idea del registro humano por sobre las utopías, sobre las utopías de futuro que están asociadas a ese imaginario de lo aséptico. Bueno, yo los invito, si les parece, a que aquellos que quieren hacer comentarios o preguntas, lo abramos, porque veo que hay mucho interés ahí. Ana, y pero antes de abrirlo, Gaby, podemos pedir, porque está Diego, sí, uno de los de la comisión, Diego Mojadev, de la comisión de Noches Modernas también, y Diego pidió muy especialmente, a ver si Andrés puede poner el video donde se escucha cómo suena. ¿Lo tenés, Sí, Andrés? lo voy a buscar ahora y se los comparto. No, me parece interesante para ver un poquito, entiendo que no crees que parezca solamente como un instrumento musical la obra, pero por otro lado es interesante porque es la comunicación que está saliendo del sonido, ¿no? Entonces está bueno entender qué sale de esas máquinas del futuro, ¿no? Lo estoy buscando en pasado, YouTube. El futuro y el pasado, exactamente, Gaby. Claro, del futuro, del pasado, máquinas diferentes y al mismo tiempo Anacrónicas. Anacrónicas o fallidas, en el sentido de que no se puede usar esto en una orquesta, por ejemplo. Fallidas y no fallidas. O sea, yo me acordaba también de algunos otros instrumentos de la misma época que son súper interesantes, que vinculan toda esta búsqueda de Andrés. Había una especie de arpa de agua también que se tocaba y que generaba como un cierto contacto con los espíritus, por ejemplo. Se creía en su momento que tocarlas y generar esa música que no tenía notación, o sea, claramente las varillas del Cristal Ballet no tienen afinación, no tienen, digamos, uno no puede afinarlas al La 440. Eso la experiencia va a ser distinta para todos. Van a escucharlo ahora y se van a dar cuenta. Hay un poco un extracto de uno de los videos que subió el museo. Sí, la música es la más abstracta. ¿Se escucha? Yo no. No. A ver cómo tengo que hacer para habilitarlo con sonido esto. Perdón, no estaba preparado para este momento. Vamos. Que genera esa intriga, ¿no? Genera la intriga de escuchar, de tocar, no solamente de ver. Puedo pasarles el link a YouTube a través del chat, me parece más fácil. Sí, perfecto. Ahí lo pasó Sofía, así que Ahí está. si quieren copiar y después escuchar, lo pueden hacer. Andrés, no sé si ya lo comentaron, pero me pregunto, porque creo que no es solo en esta obra, que vos es como que pescás referencias estéticas de cierta época, ¿no? Como un universo que tiene que ver con ese fines del 19, por ahí principios, y un poco antes también, pero con esos exploradores, o esos, pienso en los gabinetes de curiosidades, como ese espíritu.
¿Sabés por qué abrevás en ese momento de la historia para tu obra? Sí, un poco comentaba antes, creo que fue antes que vos te Perdón. sumaras. No, está bien, igual me da el pie para reforzar esta idea de que me interesa particularmente. Yo mismo me lo pregunto a veces, y era un Pues, punto ciego, porque hay algo de las piezas que elaboré en los últimos años que involucran algún tipo de tecnología. Son siempre tecnologías muy a la vista en un punto, ¿no? No son como cajas negras. Hoy en día la tecnología es como una caja negra que no sabes qué es lo que está dentro de tu iPhone o de tu computadora, mientras que la tecnología de la revolución industrial está todo a la vista, ¿no? Vos veías cómo operaban los mecanismos, cómo funcionaban los resortes y los engranajes, y hay algo de eso, como de la caja abierta, que me interesa porque lo asocio un poco como al arte, ¿no? Mostrar cómo son los engranajes que están manifestándose. Y después hay algo que me atrae mucho de ese periodo, que era lo que mencionaba antes, que es un momento donde las ciencias y los saberes más esotéricos estaban mucho más entrelazados, ¿no? Mientras que ahora parece que hay una diferencia muy taxativa entre las ciencias duras y aquello que está por fuera de nuestro entendimiento pseudociencias. científico, ¿no? Sí, las pseudociencias. A mí me parece como, formando parte de la comunidad artística, que es mucho más potenciador cuando estos lenguajes que parecen nacidos para entrar en colisión, o para repelerse, cuando se entrelazan. Entonces, cuando te des el encuentro entre la ciencia y la religión y la fe y los saberes más esotéricos eh, y el folclore, o no sé, o la mitología, o aquello que no podemos asir de manera fáctica, me parece mucho más inspirador a la hora de pensar nuestros límites y nuestros alcances. O sea, me parece muy limitado la manera en la que tenemos hoy en día de clasificar de manera tan tajante los distintos saberes del universo. Sí, a veces, no sé cómo formularlo bien como pregunta, pero me pregunto si ese no es como un momento de cambio de paradigma en cuanto a las ciencias, y me pregunto si no estamos viviendo algo así, ¿no? Porque hoy en día, porque en relación a la circunstancia que a todos nos atañe, ¿no? Uh-huh. Sabemos las escafandras y pensamos en que, bueno, otra de sus funciones podría ser la de protegernos del virus, y me preguntaba, no sé, a mí me evoca algo de eso, ¿no? Como que lo siento muy actual en ese punto. Totalmente, Marcela, me parece súper pertinente, que es lo que comentábamos antes. En este momento están apareciendo nuevamente, después de muchos años, las noticias sobre la aparición de extraterrestres, pero Sí. en todos los diarios del mundo, en el medio de una pandemia que ¿quién hubiera imaginado cuando Andrés hizo esta exposición? Así que, o por ejemplo, ahí estamos viendo una de las obras en las cuales había una canilla para lavarse las manos, por ejemplo, en una especie de pileta con forma de oreja como para poder escucharnos. A mí en este sentido me gusta una frase de Werner Herzog que dice que no hay nada más extraterrestre que el planeta Tierra, ¿no? Como que lo que consideramos extraterrestre ya está acá, es solamente una cuestión de percepción, ¿no? Herzog se mete con una cámara en el océano, en los océanos congelados cerca del polo ártico, y lo que te está mostrando ahí que son esas faunas bisales y no sé, y todas esas formas de vida que tienen como su propia manera de mímicas, o a través de la tinta de los calamares,
no sé, como todas esas y que a veces desde el orgullo del ser humano de, bueno, lo que es el antropocentrismo, ¿no? De crearnos como el centro, y también el centro del universo, nos cuesta ver, falta irnos a Andrómeda o hacia otras galaxias para encontrar formas de inteligencia, formas de vida, muy, muy, muy complejas, mismo. Entonces había algo para mí también dentro del juego de esta muestra entre entrar en contacto, en comunicarse con algo que podía ser un más allá, lejano en el espacio-tiempo, a años luz de distancia, pero también podía ser lo más inmediato, podía ser la persona que tenías al lado tuyo, también podían ser tus antepasados, tus ancestros, o seres que habitan en algún plano extraño de nuestra experiencia, como si la muestra pusiera sobre el tapete todas esas posibilidades que son todas las que están por fuera de nuestra vida subjetiva, ¿no? Que es el otro más inmediato y también como el otro como un ente que involucra todo eso, que involucra la persona que tienes al lado, pero que involucra también a los seres vivos y a los minerales y a todo lo que es la materia dentro de nuestro... La materia, sí, la materia y la antimateria de nuestro planeta. Es como una fantasía de la hipercomunicación o del deseo desesperado de poder emitir mensajes y de poder captar mensajes de todo lo que nos rodea. Y la utopía de la muestra, y algo en lo que también creo fielmente, es que es una cuestión de convicción, como en la medida en la que uno tiene la convicción de que puede ponerse en contacto con todas estas entidades, hay algo de que esa ficción empieza a operar sobre el mundo y el mundo se transforma. Esa convicción es la que mueve también al arte, ¿no? La idea de que el deseo mueve el mundo y el deseo motorizado a través de estas ficciones. Esa es como en última instancia el deseo que englobaba toda la muestra. Andrés, muchísimas gracias. La verdad que es maravilloso a través de las ediciones del Moderno poder revivir lo que fueron las muestras y ir contando estas anécdotas, y además que siempre son tan actuales. Todos hoy nos sentimos adentro de esa escafandra con la coctelera detrás, la tendría Adri. El tema de la sinestesia es uno de los temas que fue uno de los disparadores y uno de los temas que investigué, y también cuando ni bien comenzamos junto a Laura Hackel a proyectar esta muestra, una de las primeras entrevistas que hice fue a una neurobióloga que es amiga de ella, y conversamos durante mucho tiempo, y yo también me sorprendí a mí mismo teniendo como una curiosidad arrebatadora y ya tocando un poco de oído algunos temas de neurobiología porque leo al respecto y me interesa, y la sinestesia siempre estuvo presente en este proyecto, por eso insisto un poco con esta idea, corriéndonos del orgullo de nuestro Homo sapiens del siglo XXI que se cree conocedor de todo lo que nos rodea. Aún estamos plagados de misterios, y la vida extraterrestre es la que nos rodea en un punto, ¿no? Un poco citando a Herzog nuevamente. De mi parte, fantástico, increíble esto que hoy nos ha dejado en nuestra mente. Creo que estamos todos súper inquietos con tantas ideas aquí presentes. Yo creo que la obra de Andrés nos dispara al pasado, al futuro y a este presente. Creo que también nos invita a explorar todos nuestros sentidos, a pensar la dimensión del arte como esa comunicación, si bien fallida, humana, que nos permite establecer ese contacto, como se llamó el libro. Pero bueno, me encantó la charla. Gracias, Marcela, por la visita. Gracias, Andrés. Siempre es una alegría encontrarte. Les vuelvo a recomendar que lean
y se acerquen al Flasherito, que es un proyecto divino, y que si se pueden acercar al libro para tocarlo, para leer, no solamente verlo, sino también leerlo. El texto de Laura, el texto de Francisco Alibrullo es maravilloso, es una genialidad. El texto de Andrés, tan poético, tan disparador de ideas, sentimientos, sensaciones. Espero que este libro sea una puerta, no un fin en sí mismo, que sea el comienzo del contacto entre todos los que estamos acá. Muchísimas gracias, Gaby, como siempre. Muchísimas gracias a Andrés, Adri, Marcela y a todos los que participaron. Y este contacto que nombra Gaby es tan importante para todos nosotros, que somos los amigos del moderno, y les agradecemos por apoyarnos y seguir participando de las noches modernas. Les recordamos que la próxima noche es la noche Picasso, con los dibujos de Picasso, y vamos a tener una intervención especial de Emilia Filippo, la curadora del Museo Picasso, así que quienes no se inscribieron están a tiempo para recibir su envío la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Yana Tobá, que sea un gran comienzo y muy inspirado, gracias a todo lo que hablamos hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Yana Tobá, Umetuka. Gracias.